3 meses en la escuela del Espíritu, 13ª semana, 7º día. Lea Hechos capítulo 28, versículo 30 al 31. Y dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Veamos. Con estos 2 versículos termina el libro de Hechos. En ellos se nos describe la condición de Pablo en Roma. Los romanos, al igual que los modernos, tenían varias clases de arresto. El que se le aplica a Pablo es semejante a nuestro arresto en domicilio, que permite cierta libertad, pero siempre bajo custodia. Es por eso que Pablo puede recibir visitas en la casa que ha alquilado en Roma. Ahí el apóstol Pablo sigue predicando abiertamente y sin impedimento. Con estas palabras termina el libro de los Hechos. Por otros escritos e indicios históricos podemos hacernos conjeturas sobre lo que fue de Pablo. Por ejemplo, que más tarde Pablo llegó hasta España y que murió decapitado en Roma. Pero el autor de Hechos no nos dice. Sencillamente detiene su narración en este punto y nos deja con deseos de volver la página para ver qué sucedió después. Juzguemos. Aunque hayamos dicho que así termina el libro de Hechos, lo cierto es que el libro no termina, o si termina, lo hace de una forma extraña. Por todo un trimestre hemos venido estudiando la historia de la iglesia más antigua. Llevamos varias semanas dedicando nuestra atención al apóstol Pablo. Le hemos visto desenvolverse desde el tiempo en que perseguía a los cristianos hasta este momento en que es él quien sufre persecución a causa de su fe. Parece haber llegado al punto culminante de su carrera. Se prepara para comparecer ante el César. Quien lee Hechos espera el desenlace, pero el desenlace no viene. El libro se acaba y nos deja, por así decir, en el aire. ¿Qué fue de Pablo? El autor de Hechos no nos dice. ¿Qué fue de Pedro? El libro tampoco nos dice. ¿Qué fue de Felipe? Silencio. ¿Cómo explicar este fin tan extraño? ¿A qué se debe el que el autor termina su libro sin decirnos qué fue de los principales personajes? Sencillamente, aquel personaje principal de Hechos no es Pablo, ni tampoco los apóstoles, ni Felipe o alguno otro de los 7. Lo que le sucede a Pablo en el versículo 28, es decir, su desaparición de la escena, le sucede antes a Pedro en el capítulo 15 y a los demás apóstoles mucho más antes. Lucas ha compuesto 2 libros, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. El Evangelio de Lucas trata de los hechos de Jesús, el libro de Hechos trata de los hechos del Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, Jesús obra en persona, pero con el poder del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, Jesús sigue obrando a través del Espíritu Santo. El Evangelio de Lucas termina con la ascensión. Los hechos del Espíritu no han de terminar hasta que el Señor venga. Si el libro de Hechos tratara únicamente sobre los hechos de Pablo y de los demás apóstoles, sería muy interesante como historia, pero nos diría más bien poco en nuestra situación actual. Ya todos los apóstoles se han muerto y casi 20 siglos nos separan de ellos. Si por el contrario el libro trata sobre los hechos del Espíritu, esto quiere decir que su importancia para nosotros no es puramente histórica. Por el contrario, el libro de Hechos trata sobre nosotros, porque los hechos del Espíritu no han terminado, sino que continúa con nosotros hasta la consumación de los siglos. En cierto sentido, podría decirse que nosotros, la iglesia, que gracias al poder y la presencia del Espíritu Santo continúa la obra de los apóstoles. Vivimos en Hechos, en el capítulo 29. El libro de los Hechos contiene 28 capítulos, pero el Espíritu Santo sigue escribiendo la historia del pueblo reclamado y constituido por Jesús.
e impulsado por ese mismo Espíritu. En consecuencia, todo lo que hemos estudiado durante estos 3 meses nos atañe directamente. No es solo Pablo quien es llamado a proclamar el Evangelio en toda circunstancia. Nosotros también somos llamados a hacer lo mismo. Unas veces tendremos éxito, otras no. Ya Pablo y todos los cristianos a través de las edades han experimentado lo mismo. Unas veces las circunstancias serán difíciles y todo parecerá sonreírnos. Otras veces habrá dificultades por todos lados. Pablo y todos los cristianos a través de las edades también han pasado por esas situaciones. Junto a los apóstoles, junto a Pablo, junto a Priscila y junto a Lidia de Tiatira, junto a tantos y tantos cristianos, no somos sino mensajeros de Jesús, comisionados por el Espíritu Santo. Actuemos. Repase todo lo que ha estudiado durante estos 3 meses, sobre todo lea su cuaderno de reflexiones. Use una pluma o lápiz de color rojo para marcar todo lo que haya escrito en este cuaderno que esté todavía por cumplir. Repase todo lo marcado en rojo y haga una lista de ello en su cuaderno de reflexiones. Con el cuaderno abierto sobre esa página, pase un rato en oración colocando ante el Señor cada una de esas tareas inconclusas y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que le dé poder y dirección para llevarlas a cabo.